Hola, en este tutorial te enseño cómo hacer una bufanda que de un lado tenga punto cruzado y del otro punto inglés. Vamos a necesitar un telar rectangular de 30 centímetros de largo, 200 gramos de estambre medio grueso del color que prefieras y un gancho del 0. Ahora vamos a ver cómo se hace. Toma tu estambre y busca la punta. En ella haz un nudo corredizo. Cuando lo tengas listo, insértalo en el primer clavo del telar. Ajústalo, evitando dejarlo muy apretado. Toma tu estambre y enrédalo a lo largo del telar haciendo punto cruzado. Cuando llegues al extremo, empuja el tejido hacia abajo. Ahora vuelve a hacer punto cruzado de regreso. Cuando termines tendrás 2 vueltas de tejido así. Con tu gancho, saca los puntos de abajo. Cuando hayas sacado todos los puntos de abajo, con tu pulgar presiona el tejido. Esta primera vuelta en punto cruzado es para evitar que se deshaga el tejido. Así que, a partir de ahora, comenzaremos con el verdadero punto. Toma tu estambre y llévalo al clavo de enfrente. Haz un punto cruzado, enredando de derecha a izquierda. Lleva el estambre hacia el clavo de arriba y haz un punto inglés, solo pasando la hebra por afuera del clavo así. Lleva tu estambre hacia el clavo de enfrente y haz un punto cruzado. Después al clavo de arriba y haz un punto inglés. Fíjate, estás haciendo esto. Aquí llevas tu estambre y haces una cruz. Después subes y haces un arco. Bajas y haces una cruz. Subes y haces un arco. Básicamente lo que estás haciendo es que la fila de abajo es de puros puntos cruzados y la de arriba de puros puntos ingleses. Repite este procedimiento hasta llegar al extremo del telar. Cuando llegues al extremo, enreda tu hebra alrededor del telar. Toma tu gancho y saca los puntos de abajo de ambos lados. Cuando hayas sacado todos los puntos, con tu pulgar presiona el tejido hacia abajo. Suelta el estambre y enrédalo igual. Lleva la hebra hacia el clavo de arriba y haz un punto inglés, solo pasando por encima del clavo. Después hacia el clavo de abajo y haz un punto cruzado, enredando de izquierda a derecha. Ahora en el clavo de arriba un punto inglés y en el de abajo punto cruzado. Recuerda que lo importante es tejer arriba punto inglés y abajo punto cruzado. Cuando llegues al extremo del telar, enreda el estambre y con tu gancho saca todos los puntos de abajo. Cuando hayas sacado todos los puntos, entonces con tu pulgar presiona el tejido hacia abajo y repite el procedimiento. Toma tu hebra y enreda en los clavos de abajo punto cruzado y en los de arriba punto inglés. Cuando llegues al extremo, enreda tu estambre en el telar y con tu gancho saca los puntos de abajo. Recuerda revisar y sacar siempre todos los puntos de abajo. Cuando ya estés seguro de que no hay ningún punto abajo, entonces presiona tu tejido hacia el fondo. Y repite este procedimiento hasta tener el largo deseado de tu bufanda. Recuerda que si quieres una bufanda de 1,60 m necesitas los 200 gramos de estambre. Si por alguna razón dejaste de tejer, toma en cuenta esto para seguir tejiendo. Observa tu telar y fíjate qué tipo de punto hay en cada hilera.
En mi caso, la fila de abajo es punto inglés, porque al verlo de más cerca es como un arco invertido, mientras que el punto de arriba está cruzado. Esto quiere decir que para continuar con mi bufanda voy a hacer los puntos de abajo en inglés y los puntos de arriba en cruzado. Es importante tomar esto en cuenta para que de un lado de tu bufanda tengas punto inglés y del otro tengas punto cruzado. Sigue tejiendo hasta que tengas el largo deseado de tu bufanda. Cuando ya tengas el largo que deseas, entonces prepárate para rematar. Recuerda empezar en el lado opuesto a donde está la hebra. Cuando hayas terminado el remate, pierde la hebra en el tejido. ¡Listo! Ya tienes tu remate, deberá de verse así. Ahora solo hace falta rematar el extremo inicial. ¡Listo! Ya debes de tener ambos extremos iguales. Por lo tanto, tu bufanda debe de estar terminada. De un lado debe de tener punto cruzado y del otro punto inglés. Espero que este